Bien, bienvenidos a este webinar de RPS titulado La gestión avanzada de calidad. Vamos a hablar de varios temas dentro de lo que son los módulos, las soluciones de RPS, pero todo enfocado para dar solución a empresas donde la planificación de avanzada calidad es parte imprescindible dentro de su gestión de su gestión de los productos, desde la fase de diseño, la homologación, hasta pasando a la fase de producción. Entonces, es muy habitual encontrarnos con metodología PAC, con planificación APQPs, con determinados documentos que hay que gestionar y aprobar por parte de los clientes, sobre todo en entornos o en sectores por ejemplo, de la industria de la automoción, ¿no? Entonces, de aquí esta presentación, porque en este tipo de empresas, de sectores, de auxiliares de automoción o autopartes que trabajan sobre planos del cliente, tienen que seguir unas metodologías según los APQP. No. Para poder obtener la homologación y después empezar a producir según esas homologaciones de los clientes. Entonces, ¿dónde nos encontramos la planificación avanzada de calidad? Bueno, pues como decía, nos lo vamos a encontrar en todas las fases desde el origen, desde el origen de un producto, es decir, desde que tenemos un requerimiento de un nuevo modelo o del cambio de versión sobre un producto ya existente. Toda esa gestión burocrática dentro del departamento de calidad, que suele ser bastante exhaustiva, pues tiene que tener unos procedimientos, y gracias a RPS, este tipo de empresas logran solucionarlo de una manera eficaz, ágil y eficiente, tanto internamente como de cara a las exigencias de los clientes. Entonces, cuando una empresa está en un proceso de homologación de un artículo, generalmente se somete a lo que es las actividades o los requerimientos que exige el APQP de un cliente. Se trata de realizar un planning con una serie de actividades, con una serie de documentos que hay que generar y que hay que aprobar para llegar al fin último de la homologación de un artículo, que puede ser uno nuevo, como un prototipo, como una nueva versión sobre un producto existente. Dentro de este planning se denomina genéricamente APQP. Tiene una serie de fases, una serie de hitos y una serie de documentación que se tiene que generar. Y varían de un cliente a otro, pero generalmente nos encontraremos con una revisión de la documentación por los requisitos del cliente, estudios de factibilidad a estos nuevos requisitos, realizar unos sinópticos de fabricación, los ANFES o FMA, analizar los modos de fallos, sus efectos, las causas, para después ir avanzando, establecer planes de control de calidad, definición de desarrollo de los utillajes para la fabricación, los productos comprados, todo lo que es toda la definición de todas las pautas con respecto a los proveedores, pautas de control, pautas de embalaje, es decir, el control sobre cada uno de los aspectos que intervienen dentro del proceso de fabricación es altísimo. Después también se trabaja con presentaciones de primeras muestras, informes dimensionales, etcétera, hasta llegar a una fabricación de unas primeras series y al cierre
del propio proyecto APQP con la homologación final. Bueno, si lo vemos en un diagrama, bueno, pues vemos todos estos procesos y documentos que hemos ido hablando. Bueno, pues empezarían con la demanda del cliente. Generalmente se trabaja sobre una demanda, generalmente sobre los planos del cliente, con esos requerimientos. Se hace un estudio de factibilidad de los mismos, y bueno, pues vemos aquí cómo se va bifurcando el diagrama. Bueno, en caso afirmativo, pues se abriría esa planificación del proyecto, la planificación del propio APQP como un proyecto en sí, y a continuación se tienen que ir cumplimentando las distintas fases. Bueno, pues el diseño, relacionado con ese diseño, pues los ANFES o FMAs, que se llaman en inglés. Después, bueno, pues pasaríamos a la fase de definición de los medios de producción, de la hoja de producción, medios de control, toda la definición de las materias primas, la fabricación de las muestras y la homologación del cliente, bueno, pues que sería el último paso, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de aspectos, de transacciones que en RPS conseguimos que esté, bueno, pues todo integrado. Fundamentalmente veremos con 2 módulos o 3, me atrevería a decir. Primero, para la gestión de todo este diagrama, de esta planificación del nuevo requerimiento del cliente, el ambiente o el entorno natural sería gestionando con el gestor de proyectos. Es decir, abriríamos un nuevo proyecto con el nuevo requerimiento bueno, pues definiendo el nuevo requerimiento, y automáticamente, bueno, pues podríamos definir todas las fases dibujadas anteriormente. Podríamos además, al ser un proyecto, bueno, pues definir fechas planificadas, recursos, responsables. Podríamos llevar también la gestión documental del mismo, y bueno, pues toda una serie de alarmas, de indicadores sobre el avance del proyecto en sí, que bueno, que son utilidades o manejos que ya tiene el propio módulo estándar de RPS. Sí. Vale. Os rogaría, por favor, que mantuvierais en silencio vuestros parlantes o micrófonos. Entonces, voy a silenciar. Hay una persona con el micrófono abierto. Os rogaría, por favor, que bueno, pues que estuvierais un poco al tanto del mismo para no interrumpir, y porque, bueno, estoy yo solamente manejando la conferencia y me es difícil estar interrumpiéndome a mí mismo, ¿no? Como decía, bueno, este sería el entorno para la gestión del APQP, y en cada una de las fases, como puede ser un estudio de factibilidad o un ANFE de diseño de proceso, bueno, pues tendríamos que realizar unas tareas o realizar una serie de documentos, el propio ANFE o el propio estudio de factibilidad. Esos documentos se encontrarían en el módulo de calidad. Es decir, todos esos documentos, como el ANFE, como el estudio de factibilidad, he dicho antes, los planes de control, etcétera, etcétera, los tendríamos en ese módulo, de tal manera que, bueno, pues tendríamos que trabajar en paralelo entre lo que es el módulo de RPS Projects y el módulo de PAC de RPS. Y como un tercer vértice de esta solución, bueno, pues hemos incluido el workflow. ¿El workflow por qué? Bueno, pues porque dentro de esta gestión documental del PAC existen unos flujos definidos de aprobación y de revisión de los distintos documentos que tienen que pasar por distintas personas, tareas que se tienen que asignar a medida que vamos avanzando en el propio APQP. Entonces, la mejor manera y una solución bueno, pues perfectamente natural en RPS es definiendo flujos de aprobación dentro de flujos de aprobación y otra clase de flujos para
poder orquestar de una manera sencilla y orquestada, bueno, pues todas estas tareas que, bueno, pues dependiendo de la complejidad de los APQPs, pues suelen llevar una gran carga de tareas y, consiguientemente, revisiones, aprobaciones, etcétera. Entonces, dentro de este proceso de homologación, en resumen, intervienen fundamentalmente el módulo de calidad de RPS, donde podremos realizar, gestionar los estudios de factibilidad, sinópticos, ANFES, planes de control, pautas de control, parámetros, etcétera, etcétera. También relacionaríamos en las compras, bueno, para todo el tema bueno, pues de la gestión con nuestros proveedores, su evaluación, su homologación, etcétera. Y finalmente también intervendría fabricación, puesto que dentro de este proceso hemos determinado, pues, generalmente la fabricación de primeras muestras, con sus imputaciones y generalmente con un registro de cantidad de rechazos e incidencias. Bien, entonces el workflow, como decía, nos va a facilitar esta gestión integrada de los cambios que se van realizando en los distintos cambios, tanto en ingeniería como en el resto de documentación que se ve afectada por esos cambios de ingeniería. Es decir, un cambio de especificaciones de un cliente conlleva un cambio de ingeniería que a su vez podría llevar, bueno, pues a toda la revisión o aparte de toda la documentación que vendría por detrás dentro de nuestros procesos o procedimientos APQPs. Por eso el workflow es la mejor herramienta para que automáticamente se generen todas estas notificaciones y tareas de aprobación, revisión, como consecuencia de, bueno, pues de un evento, en este caso, un cambio de nivel de ingeniería que suele ser el punto de partida. El módulo de calidad, bueno, relacionado con una vez que ya tenemos también la producción en marcha, bueno, pues hablar de las no conformidades. Esto ya son actividades de control de calidad de producción, donde, bueno, tenemos las distintas tipologías como internas, de clientes, de proveedores, incluso, bueno, pueden provenir de órdenes de mantenimiento o cualquier otro tipo de no conformidad interna, por ejemplo, de algún proceso, bueno, pues se puede registrar en este apartado. El tratamiento de estas reclamaciones, de estas no conformidades, se hace según la metodología del 8D, es decir, los 8 pasos, que son, bueno, pues la definición del equipo, la descripción del problema, las acciones inmediatas, las causas del defecto, las acciones correctivas y establecidas, así como las que se han efectivamente elegido, así como medidas preventivas para evitar fallos que pudieran ser repetitivos. Luego también está la capacidad de registrar los costos o los costes asociados a estas ineficiencias o reclamaciones. ¿Para qué? Bueno, pues para determinar la gravedad de los mismos y, bueno, pues poder tomar medios de contingencia, opciones de contingencia, como planes de mejora de nuestro APQP, para reducir el impacto de estas no conformidades, ¿no? Que ese es el objetivo. Bien, entonces, bueno, vamos a ver un poco los distintos módulos que hemos mencionado dentro de RPS, pero que, bueno, pues están están integrados o interactúan para poder llevar toda esta gestión integral del APQP y toda la documentación PAC, y luego también, bueno, pues todo el control de calidad a nivel de fabricación con las no conformidades. Bien. Bueno, entramos en RPS. Y, bueno, pues lo primero que voy a abrir es el módulo de proyectos,
para enseñaros, bueno, pues cuando hay un cambio de requerimiento de cliente, bueno, pues lo habitual es abrir este tipo de proyectos con una serie de fases y subfases que irían, bueno, pues desde el planning, fases para la creación del producto, con distintas subfases que ya las tenemos ya perfectamente delimitadas. Generalmente, bueno, esto lleva una documentación asociada, en el que, bueno, pues se va gestionando gracias al, bueno, pues al gestor documental de RPS. Generalmente son por cambios en especificaciones de un cliente sobre un artículo, sobre el nivel de ingeniería o que supone un cambio en el nivel de ingeniería del artículo. Entonces, bueno, pues como un gestor de proyectos, bueno, pues se define una serie de actividades con unas fases y, bueno, pues vamos a ver, bueno, pues por ejemplo, en cada fase, pues lo que se realiza es, lógicamente, bueno, pues definir pues unas fechas estimadas de realización en base a unas duraciones y, bueno, pues asignar unos recursos a los mismos, ¿no? Bueno, pues si seleccionamos la ficha de recursos, bueno, pues podríamos aquí ya ir asignando los departamentos o personas que tienen que realizar, pues por ejemplo, esta fase de lance de proceso. Y, bueno, pues automáticamente se irán asignando esas tareas a las distintas personas, por lo que, bueno, pues el gestor de proyecto va asignando tareas y estas personas, si ahora mismo cambiase de usuario para ver el panel de esta persona que acabo de asignar a este proyecto, bueno, pues vería en su panel pues las actividades a las que tiene pendientes e irá completando las actividades o lista de tareas o actividades que están dentro de cada una de las fases. Bueno, parece que no tengo algún problema. Bueno, vamos a volver a esta actividad, al otro panel, quería decir. Lógicamente, cada fase o algunas de las fases de ese proyecto, de ese APQP, conllevan la realización de algún documento o sí, de algún documento que hemos mencionado dentro de la lista de actividades del propio APQP. Y la mayoría de esos documentos se encuentran en el módulo de calidad. El módulo de calidad, bueno, pues vamos a tener todos los documentos necesarios o la mayoría de los documentos necesarios para la homologación de los productos, como puede ser el estudio de factibilidad, los ANFES, los planes de control, sinópticos, todo lo que son parámetros de máquina, etcétera, etcétera. Estos documentos, bueno, pues se definen a nivel de la estructura de fabricación y tienen, bueno, pues cada uno tiene su cometido. Por ejemplo, el ANFE, que significa análisis modal de fallos y efectos en castellano, viene a determinar, vamos a poner una estructura, viene a ser un análisis previo
sobre los posibles fallos. Vamos a vamos a ver si lo encuentro. Vamos a ver la segunda. Bueno, parece que no. Bien, bueno, al fin lo encontré. Bueno, disculpad un poco el retraso. Bueno, entonces, cada uno de esos documentos pues tiene lógicamente tiene un objetivo. El estudio de factibilidad, bueno, pues se trata, si vamos un poco hacia atrás, el estudio de factibilidad es un cuestionario en el que se determina, bueno, pues como bien dice su nombre, la viabilidad o no del nuevo requerimiento del cliente. Entonces, se trata de realizar una serie de preguntas que pueden estar ya codificadas, como si tenemos capacidad productiva, o tenemos definido el marcaje, o existe conocimiento del nuevo producto o del cliente, si tenemos algo similar. Entonces, bueno, pues se trata de darle una validez o no a este estudio que a la hora de, bueno, pues una vez que se apruebe, bueno, pues puede concatenar o puede permitir, mediante la definición de los flujos que os mencionaba antes, el avance o no en ese planning o en ese APQP que os comentaba. Otro elemento importante, si avanzáramos dentro de este proyecto, es el ANFE que os comentaba. Una vez que se define la hoja de proceso o la estructura de fabricación, bueno, pues se trata de definir qué fallos podría haber o podrían ocurrirse dentro del sistema de producción o del proceso de producción, perdón, como, bueno, pues, y estos serían los fallos, ¿no? Pues si va a haber una rotura de las piezas, si puede existir un recubrimiento en mal estado, accidentes, etcétera. Para cada uno de esos fallos se determina el efecto y se da una puntuación en cuanto a la gravedad, que llamamos severidad. Y también se determinan las causas del propio fallo. Pues puede ser por error humano o la materia que esté en mal estado, etcétera. Y aquí también se pondera la ocurrencia, que es la probabilidad de que ocurra esta causa, y la probabilidad de detección, es decir, qué fácil o difícil podría ser detectar este fallo. El producto de los tres factores, severidad, ocurrencia y detección, nos da lo que conocemos como NPR. Y este NPR pues va en función, bueno, lógicamente tendría, bueno, pues un máximo de 1000, si estuviéramos puntuando del 1 a 10 cada factor, pero cada cliente, por eso tenemos aquí la posibilidad de definir cada documento según el cliente para el que se realiza. Bueno, pues tendrá un NPR mayor, bueno, tendrá un mayor o menor, de tal manera que si obtenemos un NPR no permitido por ese cliente, automáticamente nos avisaría, que nos colorearía en rojo y, bueno, pues obliga a realizar las acciones recomendadas para reducir o para poder obtener un nuevo NPR según las exigencias o las exigencias o bueno, pues permisividades del cliente. Veis aquí
que, bueno, tenemos varios ANFEs para la misma estructura, generalmente, bueno, pues se generan unas nuevas versiones, pues generalmente cuando hay algo que lo provoca, pues por ejemplo, un cambio en la ingeniería, un cambio en las especificaciones del cliente. Para generar una nueva versión, bueno, pues se daría de alta en el propio asistente, pues FMA Process. Pondríamos el cliente, vamos a poner General Motors, ¿vale? Y tendríamos aquí dado de alta. Existe, bueno, una serie de colores. El amarillo significa que está pendiente de aprobar y el verde es que está aprobado. Es decir, existe un sistema de gestión de versiones y de aprobación de los mismos. De tal manera que una versión de cualquier documento de calidad, en este caso el ANFE, si no está aprobado, no está vigente, es decir, no será válido pues para pues no sé, pues para definir el plan de control o para cualquier otra actividad. Entonces, dentro de RPS y para la correcta gestión de estas versiones y de sus aprobaciones, bueno, pues hay que definir esos flujos de aprobación. ¿Cómo los hacemos? Bueno, tenemos una maravillosa herramienta que es el Workflow, que nos permite definir este tipo de flujos de aprobación. Bien, lo que veis aquí en la parte central es un flujo de aprobación para ANFES, en el que bueno, se notifica al usuario o usuarios responsables de su aprobación, de la generación de una nueva versión. Esa tarea le llevará al propio ANFE que habéis visto anteriormente y, bueno, pues aquí revisará y determinará si se aprueba o no se aprueba. Si la decisión es si la decisión es afirmativa, es decir, que se aprueba, bueno, pues automáticamente se aprueba la misma versión y se actualiza toda la gestión de la documentación de calidad en base a la nueva versión aprobada. Entonces, bueno, si lo vemos ahora en el panel de este usuario, y vuelvo ahora al desktop, vemos que tiene una nueva tarea como consecuencia de la ejecución del workflow. Vamos a visualizarla. Tendríamos aquí las nuevas especificaciones. Tendríamos que haber definido los fallos de la nueva versión. Tenemos opciones de copiar, lógicamente, para facilitar el trabajo. Pero bueno, imaginemos que le vamos a dar el OK. Entonces, bueno, pues avanzamos en este flujo para decirle que definitivamente aprobamos esta nueva versión con los nuevos resultados del análisis. Una vez que se aprueban los ANFEs, bueno, estos resultados de este análisis se recogen automáticamente en otros documentos de calidad, por ejemplo, en el plan de control. Entonces, si vuelvo al módulo de calidad, abrimos el menú. Lo que vamos a ver ahora es vamos a saltar del ANFE al siguiente documento, que podría ser una pauta de control.
Bien. Entonces, el plan de control se trata de determinar qué características vamos a tener que medir, que tomar muestras para el correcto o poder obtener tanto el OK según exigencias o controles internos, como también por exigencias del cliente que va a querer ver, por ejemplo, en el certificado de calidad que emitamos, ¿no? También vamos a poder tener en cuenta, o deberíamos de tener en cuenta, los resultados de aquellos fallos detectados en el lance calificados como críticos, y estos fallos o estos posibles fallos deberían de tenerse en cuenta en la definición de las características a medir dentro del control de inspección de calidad de cara a evitar este tipo de incidencias. Entonces, pues vemos que se van relacionando unos documentos sobre otros y, una vez que tenemos toda la documentación realizada, generaríamos, antes del lanzamiento a la producción, podríamos lanzar la producción de un prototipado. Aquí me preguntan, siempre se trabaja sobre un artículo, sobre una versión de ingeniería. Es decir, estamos trabajando sobre un código de artículo, pero sobre un nivel de ingeniería, es decir, como sobre una versión del mismo. Y todas estas actividades de calidad que estamos haciendo sobre ese nivel de ingeniería. Siempre tenemos que trabajar sobre un código de un artículo, independientemente que esté en una fase de prototipado o esté ya en una fase ya de fabricación en serie. Eso lo determina el nivel en el que esté cada una de las fases de la PQP y la aprobación o no por parte de la empresa y por parte del cliente. Entonces, estas pautas de control nos servirían, como decía, para poder hacer las mediciones bien en la fase de primeras muestras del prototipado, o bien se aplicarían en órdenes de fabricación del producto ya homologado fabricado en serie. Independientemente de la situación o del tipo de orden de fabricación, lo que sí es cierto que en RPS, cuando se lanza una orden de fabricación de esa estructura, automáticamente se genera una hoja de inspección como decía, se genera automáticamente una hoja de inspección, pero automáticamente, y esto es lo interesante del flujo que estamos mostrando, es que arrastra todas las características definidas en la pauta de control vigente, aprobada sobre esa estructura o sobre esa fase de la estructura de fabricación, y también, lógicamente, con las anotaciones o con las recomendaciones realizadas en el AMEF o el AMEF, mejor dicho, o el ANFE del proceso. Y aquí, daros cuenta que por cada característica, no lo habíamos mencionado antes, se determina, y esto ya sale en las pautas de autocontrol, por ejemplo, las especificaciones de tolerancia, el tamaño de la muestra, la frecuencia, el método de control y el plan de reacción, si habrá una no conformidad o no. Y en el caso de este tipo de variables dimensionales, tenemos la posibilidad de establecer valores permitidos o esa tolerancia
en cuanto a valores mínimos y máximos, de tal manera que al tomar una muestra en la parte inferior, bueno, pues aquí pues si ponemos en, no sé, 1,88, colorea en rojo por estar fuera de los límites especificados. Hay otra serie de inspecciones, por ejemplo, visuales, ¿no? El comprobar si tiene deformidades. Bueno, pues aquí simplemente en la muestra se determina si tiene o no deformidades, si está ok o no. Bueno, esto sería en sentido contrario, ¿no? Ok sería que no tiene deformidades, entendemos. Con el resultado, bueno, pues aquí ya avanzando, bueno, pues sobre la cantidad a inspeccionar, determinamos cuánto se rechaza y, bueno, pues en función de ese rechazo se podría, bueno, pues abrir, por ejemplo, una no conformidad. Vamos a guardar una no conformidad interna. Hemos visto que puede ser de distintos orígenes, pero bueno, pues esa no conformidad como consecuencia de esta inspección. Las inspecciones también afectarían a los proveedores. Toda la materia prima susceptible de pasar por los controles de calidad. Bueno, pues gracias a que hemos definido también unas pautas o unos planes de control para los proveedores, para las materias primas, pues también tendría que pasar por esas inspecciones. Pues por ejemplo, esta de aquí. Estos son albaranes de compra o guías de remisión. No son órdenes de fabricación, pero la lógica es la misma. La lógica aquí es de tomar las muestras de determinadas las características definidas en el plan de control, determinar por número de series y llevar a trazabilidad la cantidad buena o la cantidad rechazada. Y aquí sí que hay una particularidad propia, es que automáticamente RPS primero guarda estas cantidades en un almacén especial de cuarentena, de control de calidad, y una vez hecha esta inspección es cuando se traspasa la cantidad la cantidad dada por satisfactoria al almacén normal o almacén de producción. Y estas transacciones pues son automáticas entre el módulo de calidad y el módulo de gestión de compras. Y también de cara a una evaluación de los proveedores que nos permita su homologación, pues se evalúa la calidad de la entrega y también se evalúa su puntualidad o evaluación del servicio. Y con estas evaluaciones obtenemos una tabla de clasificación de estos proveedores sobre una puntuación, de tal manera que nos permite la homologación o no del mismo, porque estas evaluaciones pueden ser continuas e ir mejorando, empeorando la puntuación constantemente. Bien, vamos a ir avanzando un poquito más y vamos a ver un poco el tema de las no conformidades, un poquito vamos a ver los distintos apartados y vamos a seleccionar para ello pues una no conformidad. Vale, vamos a seleccionar, vamos a buscar alguna que nos pueda, pues esta misma. La abrimos y bueno, vemos ahora el detalle
lo primero que vemos es la orden de fabricación de la que procede esta reclamación o no conformidad. Como mencionábamos, las no conformidades pueden tener distinto origen. Pueden ser venir de fabricación, adherir a un proveedor, una reclamación del cliente o otro tipo de no conformidades internas que vengan de mantenimiento o de cualquier otro tipo de proceso administrativo que quiera registrar una reclamación. Lo que sí que exige la gestión de no conformidades según la metodología de los 8 pasos es identificar los defectos, definir las acciones inmediatas, es decir, vamos a ajustar para poder tener el diámetro correcto, pero debemos realizar un análisis de estos defectos, analizar las causas, un poco como veíamos en los AMEF o ANFES, y determinar acciones correctivas que, algunas de ellas serán ya las seleccionadas para eliminar estos fallos y, en el caso de que tengamos errores repetitivos, es decir, pues también otra serie de acciones que están tipificadas como tales. Los costos asociados a estas cantidades, es decir, cuánto nos cuesta este tipo de ineficacias, de errores de producción, en cuanto a material rechazado en scrap, o si hay que hacer una reposición, el costo de la mano de obra, de las horas invertidas o de los costos externos. Y pues a partir de aquí tenemos toda una serie de estadísticas de costos. Vamos a ver si tenemos aquí tendríamos una comparativa entre lo que son los costos de las no conformidades, de estas ineficacias, y a la derecha, ahora mismo no he obtenido datos, pero estarían todos los costes relacionados con actividades de mejora de la PQP, como planes de formación, planes de certificación, de homologación, es decir, todas las actividades que redunden en una mejora de las actividades en cuanto a calidad y, lógicamente, redunden en una reducción del coste de las no conformidades que están, en este caso, medidas en términos económicos. Para terminar, otro aspecto importante dentro del módulo de calidad es que nos permite también llevar todo el apartado de gestión de calidad. En este caso, para unos sectores muy específicos, como puede ser el sector alimentario, biosanitario, farmacéutico, en el que los posibles fallos se convierten en peligros de tipo biológico, físico, etcétera, etcétera. Y aquí, pues existe también ese control, ese análisis, pero en este caso enfocado a los peligros potenciales de tipo biológico, químico, de cualquier otro tipo, que hay que analizarlos, analizar las causas, etcétera, etcétera. Sería una variante de la MEF o ANFE que habíamos visto antes. En este tipo de empresas y en otras también es muy importante, se hace por producto y fase dentro de fabricación.
Es decir, todos los controles de calidad se hacen a nivel de estructura, no de producto. Se hace a nivel de estructura de fabricación del producto. Y en cada fase puede haber por cada fase de operación, puede haber distintos peligros o distintas causas que tenemos que determinar en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí el HASP o la PPCC estaría a nivel de la fase de almacenamiento, pero podríamos tener otro tipo de análisis en la fase de cocido o cualquiera. Entonces, otra de los temas importantes es el tema de la trazabilidad. El poder llevar una trazabilidad de toda la cadena de producción ante cualquier reclamación que podamos tener, de tal manera que, bueno, pues si tenemos una reclamación de, no sé, de un cliente sobre, bueno, vamos a poner de este artículo, que es el brócoli congelado. Vamos a... Así tenemos... Bueno, no quiere salir aquí. Bueno, pues no sé. Vamos a enseñar con otro ejemplo entonces. Es decir, si tenemos algún tipo de problemática, podemos registrar o llevar una trazabilidad completa desde el producto final, sabiendo, bueno, a qué cliente se le vendió, y pasando por las órdenes de fabricación hasta llegar al último nivel, que sería, bueno, pues las materias primas con su número de serie, el proveedor y la fecha. Como comentaba, bueno, pues esto lógicamente podría generar una alerta, pues manchas, de tal manera que generamos una serie de alertas o de reclamaciones que se convertirían en no conformidades. Vamos a... vale, había metido mal aquí la tipología. Así lo podemos hacer de nuevo aquí para ver las capacidades que tiene. No, pues no quiere, en este caso no quiere. Bueno, pues no quiere enseñar la trazabilidad. Algo tengo que tener. Bueno, entonces tenemos poco tiempo. Bueno, este sería un poco el final de la exposición. Tenemos un par de preguntas aquí. El material rechazado, vale, Sergio pregunta sobre el material rechazado, cómo lo gestiona. Como decía, solamente hay una gestión del material aprobado al almacén de producción. El rechazado continúa en el almacén de control de calidad y después ese manual, bueno, no hay un proceso automático, sino que, bueno, cada empresa, cada departamento decide si hacer un scrap o hacer una devolución o lo que fuera. Los costes de no calidad no están conectados con el resto de la base de datos. ¿Cómo se controla el material que tiene creada una alerta? Es decir, ¿cómo se ve en el almacén si hay stock? No entiendo bien la pregunta. Si es una alerta sobre si tiene stock o no, bueno, hay distintas consultas para poder visualizar el nivel de stock en un momento determinado, pero alertas así como tal no hay, habría que montarlas. Una alerta sanitaria, no sé, es que no sé a qué te refieres, una alerta sanitaria. Bueno, de todas formas,
podemos escribirnos por email y aclarar estas dudas, Sergio, porque el resto de los participantes no alcanzan a ver cuáles las preguntas, entonces, bueno, lo hacemos a nivel de email. El resto, bueno, pues también tenéis mi email para completar las dudas, las preguntas. Vamos a finalizar, como siempre, con el cuestionario de evaluación.